¿Sobrevivir o vivir? Bien. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Tiene que ver con esto de empezar a ponerse máscaras, ¿sí? A lo largo de la vida. Sobrevivir tiene que ver con ciertas cuestiones que comenzamos a vivir, podríamos decir así, cuando somos niños, donde el ser, para ser mirados, tenemos que desarrollar determinados papeles cubriendo expectativas de otros. Bueno, lo más próximo, ¿sí? En un principio son nuestros padres, después es la escuela, la sociedad y demás, donde de alguna manera nos dicen que para ser vistos, que nosotros lo traducimos, que para ser amados tenemos que comportarnos de determinada manera, ser buenos, saber esto, saber los deberías, lo que esperan de mí, lo correcto, lo incorrecto, son ciertas cuestiones normáticas que nos vamos tragando y vamos incorporando en relación a que si somos así nos van a querer. Y pasamos una vida creyendo que si no somos de esta manera no nos van a querer. Entonces, entre comillas, compramos el amor de los otros a través de empezar a ponernos ciertas máscaras. Me deprimí. Es algo así como vivir la vida de otros. ¿Por qué tiene que ver con los valores y lo que entienden los otros? Claro, en realidad cuando lo hacemos y somos muy chiquitos, no podemos discriminar que estamos haciendo esto y esto es de otros y no es mío, sino que lo hago porque siento que si no lo hago no obtengo cierta mirada. Y yo necesito que me miren, ¿no? Entonces pasamos una vida creyendo que para ser mirados y reconocidos y para inflar nuestro ego, podríamos decir así, necesitamos cumplir con ciertos papeles y con ciertas normativas que me han transmitido. Entonces, que si esto no lo hago, voy a dejar de ser visto, por ende me voy a sentir solo, por ende voy a caer en un vacío, por ende no voy a ser. ¿Sí? Entonces comienzo a confundir quién realmente soy con las máscaras que me voy poniendo y me van rigidizando. Sobrevivir tendría que ver con esto, con empezar, con ir incorporando en mi vida máscaras que le dan al otro de mí una imagen que no sé si realmente soy yo. Y de la que después uno es preso. Imagen de la que después uno es preso. Seguro, porque después romper con eso o cuestionar eso es todo un trabajo también, ¿no? Porque es como, una vez hablábamos de esto de los roles, ¿sí? Si uno se rigidiza en un rol, como por ejemplo el profesional, parece que no podés hacer otra cosa. O que tenés que ser de una determinada manera porque sos psicólogo, tenés que tener la vida emocional resuelta. No tener ningún problema. Porque sos periodista, tenés que comunicar perfecto. Sí. Yo no sé. Y así sucesivamente. Cada uno, que ya no le veo mucho en la cara hoy. Sí, se está riendo. Y cada uno, pues sos kinesiólogo, no podés contracturarte. No podés contracturarte, exacto. Entonces es la exageración del rol que en algún momento me dio cierta identidad. Cuando ese rol toma mi persona, pierdo mi ser. Es el famoso ¿qué te tragaste? O ¿qué se tragó? Exacto. ¿No? Y es algo que salgo un poquito y después vuelvo porque quiero preguntarte sobre los mecanismos internos. Hablábamos, lo hemos dicho varias veces, hay una particularidad que se ve en Chacabuco, digo, porque vivimos acá, pero los chicos se van a estudiar. Grupo de amigos de hermanos, que los viste crecer, compartiste merienda, cosas de la escuela, juegos en la calle, los ves que se van a estudiar. Ya sé, y los encontrás 5 o 6 años después, abogados, contadores, arquitectos, escribanos, con el traje, la corbata, y vos vas a buscar a ese amigo de tu hermano con el que compartiste un montón de meriendas y te saluda con la mano, te da la mano, y vos lo mirás y le decís, pero vos sos mogólicos, ¿qué te pasó?
Y ahora no comió. Gustavo, ¿qué te comiste? Si, ¿te acordás que Quiero creer juntos? que ninguno se llamaba Gustavo. Bueno, se comió el rol. Se comió el rol, sí, pero... Y te dan ganas de pegar un sopapo y decirle, vamos a darnos un beso, ¿cómo andás? ¿Qué es de tu vida? Y el otro te dice, no te entiende. Te mira diciendo, qué loca está esta. ¿No? Se tragan el rol y la pregunta es, con 23, 24, 25 años, ¿van a tomar un café a los lugares donde hay que ir a tomar café? Uy, estás haciendo un... Cuando tengan 60, ¿qué van a hacer? ¿Y qué se van a poner? O sea, están vestidos y se mueven como lo van a hacer durante todo el resto de su vida. Lo que me preocuparía yo no es cuando tengan 60, sino cuando se jubilen, que van a hacer. ¿No? La identidad. Esto de tragarse el rol es muy claro. Porque yo no sé a qué se está refiriendo usted con todo esto, pero sí creo que yo estoy tratando de colaborar, el rol, digamos, en muchos casos define y la vida. Define. Esto es lo que estoy diciendo. Sí, pero no me está dejando terminar. El rol define y a la vez también encarcela, ¿sí? O sea, el rol que tenemos en cuanto a profesional en este caso que nombramos es una partecita nuestra, pero cuando pasamos a hacer de toda nuestra vida este rol es sumamente aburrido, ¿no? Habla más, siga. No, dale, mecanismos internos. No, está bien. Lo que pasa es que vos te acordaste de algo y ya empezaste a decir esto. No, me acordé de algo, no. Creo que es un ejemplo muy claro de lo que es sobrevivir. Cuando uno se traga un rol, es un ejemplo perfecto de lo que es sobrevivir. A través de la profesión, un estilo de vida que probablemente no tenga mucho que ver con el deseo y las ganas. O que tenga... Vamos a tratar de sacarlo del todo y de la nada. O sea, a lo mejor tiene algo que ver, pero no toda la vida. Es como si yo a todas las personas trataría de ver qué les pasa o analizarlo. Me aburre, me generaría... No quiero. Es esto de poder salir. Hoy justamente hablaba con una persona de esto, poder salir de este lugar y poder incursionar por otros, porque la riqueza del ser tiene que ver no con lo mismo, tiene que ver con lo nuevo, con incursionar lo nuevo. Lo mismo lo que va a hacer es, lo que yo puedo es adquirir solidez y puedo manejarme cada vez mejor y en forma más confiable, pero seguir en lo mismo aburre, ¿no? Me retumba acá. Sí. Cuando hablamos de si no aprendemos los mecanismos internos no podemos elegir, tiene que ver con esto, o sea, en realidad cuando se empiezan o empieza uno a tener ruptura de estas máscaras, cuando entra en estas famosas crisis, ¿sí? O cuestiones que nos pasan, externas o internas, que nos obligan a cuestionar esta identidad que venimos llevando durante mucho tiempo. Entonces, esto lo que hace es empezar a, como podría decir, como a tirar o a romper esta estructura de funcionamiento que ya no me sirve en este momento. Entro en crisis y empiezo a buscar quién realmente soy. Que esto no es en todas las áreas de mi vida. Lógico. Esto también, que quede claro, no es que uno entra en crisis y patea todo. Sería como muy caótico. O sea, también hoy hablaba con una persona y decía que uno puede entrar en crisis con ciertas áreas de la vida de uno cuando sabe que otras están acomodadas y la pueden sostener. Los seres humanos no somos locos en esto que nos vamos a mandar porque sí, ¿sí? Entonces, hay algo de la vida que nos está como en donde empezamos a tener solidez, que inclusive puede tener que ver con la profesión misma o en donde yo empiezo a tener confianza y eso me permite entrar en ciertas partes de mi vida que yo todavía no tengo como, entre comillas, demasiado crecidas y que he sobrevivido. No las he vivido. ¿Qué quiere decir? Sobrevivido es, yo le digo como a las personas, como cuando andás al ras de la tierra, cuando no pisás bien la tierra, o cuando andás como en puntas de pie, ¿viste? Sin dejar marca, sin trazar huella. Eso es sobrevivir, es
comerme, entre comillas, ciertos roles, porque no sé realmente qué es lo que siento ahí. Entonces, lo que hago es más actuar ciertas áreas de mi vida, porque no sé bien qué es. Cuando entro en crisis, empiezo a sentir, ¿sí?, a través de las crisis, la conexión, y empezar primero a no saber bien qué es. Por ejemplo, vamos a la maternidad. No saber bien qué es ser mamá y empezar a aprender con mi hijo o mi hija a ser mamá, y ir y venir de este rol, y que ellos me enseñen y que yo le enseñe. Recién hablaba con una paciente y me decía que está haciendo un gran proceso personal ella, y me decía que tiene una hija chiquita, debe tener 6, 7 años, y le decía que ella lloraba, y que lloraba para limpiarse por dentro, le decía la hija. Así como las personas necesitamos bañarnos y limpiarnos por fuera, necesito llorar para limpiarme por dentro. Y yo digo, la nena de 7 años se lo decía a la mamá. Y la mamá está haciendo su crisis personal. Obvio, o sea, y la mamá lloraba, y cuando la nena le dijo eso, lloraba 4 veces. Con esto quiero decir que bueno, que los hijos en esto también acompañan estos procesos, y uno aprende con ellos también a que ellos nos acompañen sin cambiarse, sin cuidarnos, ¿sí? Y nosotros poder cuidarlo, y a veces permitirnos que ellos también nos enseñen. Ellos nos conocen, son los que denuncian cuando sobrevivimos, sin duda. Exacto. Y qué bueno está aprender Rita, ¿por qué? Espera. Qué bueno está aprender ese proceso, ¿no? De cómo paso del sobrevivir al vivir, que cuando uno lo hace consciente, aparece la huella. Y me remitía a este ejemplo que dio Ivana del profesional, el que se comió el rol, el que comía las Manon hace 15 o 20 años atrás, hoy tiene la corbata atravesándole la Manon, porque no se anima quizás a jugar un poco con aquel pasado y con lo que tengo hoy. Que qué bueno sería, creo que es todo un aprendizaje el pasar o el atravesar la barrera que separa el sobrevivir del vivir. El vivir habla de un compromiso, de un respeto, de una responsabilidad. Y el sobrevivir, las huellitas esas que, si las dejo, no las dejo, ir pisando puntitas de pie, que no todos tienen la capacidad quizás de convivir con las Manon y la corbata. Y eso está bueno, hay que... Qué buena frase de Facebook. Apagó el micrófono la licenciada, ¿eh? Qué buena frase de Facebook. Sí, apagó el micrófono la licenciada. Moviendo y acomodando. Bien. Ahora es sí. El único momento donde está re... vos sabés que ella está drogada. Sí. Porque está con alergia y se metió de todo. Sin embargo, está re atenta ahora. Se dio cuenta que había apagado el micrófono. Usted va a tener que tener más alergia más seguida y tomar esta medicación. No, me encantó la frase de la Manon y la corbata. Está buenísimo, es verdad. No sé si es para contestar. Fue como, ¿no? No sé. No. Justo estoy atravesando el reencuentro con quienes eran mis compañeras, muchas de ellas de primaria, secundaria, sí. Y lo hablás en mesa de charla, decís, fulana, ¿a quién se comió? Si nosotras estábamos... Si vos comías la Manon. Claro, si te comías la Manon, venía a comerte... ¿Qué te hace? Venía a comerte la Manon con nosotros. Claro, vení. Estás reinvitada, vení. Está buenísimo, claro. Está buenísimo, es todo un trabajo, ¿no? Aparte, ¿sabes qué? Para fulana es re importante volver a las Manon. Claro, aunque no se quiera enterar. Aunque no se quiera enterar, obviamente, pero es así. ¿Qué más tiene por ahí? Nada, es eso, o sea, en realidad vivir tiene que ver con esto, con poder trascender los roles. Y una preguntita tenía, sí. Ya que estamos llegando al final. Cuando vos marcaste... Nunca se sabe. No, pero es que no sé ni cuál fue el principio. No, pensaba en esto de el pasaje del sobrevivir al vivir. Cronológicamente, a uno le encantan las edades, pero sí. En la psicología, en estas cosas lindas de la vida,
las edades vienen cuando quieren. Sí. Pero cronológicamente, a ver si estoy muy equivocada, puede ser que el espejo que nos hace o nos permite darnos cuenta que hay un pasaje para vivir y dejar esas máscaras que nos llevaban durante mucho tiempo a sobrevivir o a respetar los mandatos incorporados, es ese momento donde o te fuiste a estudiar, los 25, ponele una edad, ¿no? Creo que siempre se mantiene en el tiempo ese juego de entre sobrevivir y vivir, pero ese pasaje donde te das cuenta que tenés un montón de cosas adquiridas, cuestiones adquiridas o aprendidas con H, de mandatos, de estructuras, pero ya pasás a ser vos el alfarero. Y transformo eso que bien o mal me dieron. Cuando somos padres nos damos cuenta que el manual de padres no existe, entonces con todo el amor del mundo intentaron darte herramientas, bien o mal, y vos las maleás para poder vivir un poco. Seguro. Sí, en realidad cualquier cambio, ¿sí? Es como iniciador, podríamos decir, de una ruptura de esta máscara, ¿no? Creo que nos pasa a nosotros que vivimos acá en Chacabuco, o quienes fuimos a estudiar a Buenos Aires, ¿sí? o a donde sea, que al principio ni sabemos, o sea, funcionábamos mucho como ser fulana de tal, hijo de, pero qué sé yo, y ahí no sos un número. Tal cual. Y primero te tenés que bancar esta cuestión de empezar a hacer lo que te sale, porque no sabés bien. Me acuerdo en la universidad o en la facultad no sabías, no eras hijo de nadie, tenías un número y un nombre y un número al cual responder, ¿no? Y entonces ahí es el principio donde uno empieza a romper con ciertas cuestiones que te identifican más desde la afuera que desde la adentro, que al principio es desestructurante, pero a la larga es maravilloso, porque uno empieza a conformar su verdadera identidad, que no es soy de afuera y primero soy de adentro, ¿no? Pero para hacer lo de adentro tengo que hacer crisis profundas de lo de afuera, ¿sí? Lo cual no significa que quien quiera creer o quien te quiera mirar desde la afuera y quiera creerse que sos eso, vos no vas a ir a decirle no soy eso o sí soy eso, qué sé yo, vos verás. Lo importante es que vos descubras quién sos, y para eso se tienen que romper muchas máscaras que lo que hacen es estar en el afuera o conectar con cómo te miran desde afuera. Y en esta sociedad nos manejamos mucho con esto, no solamente en las profesiones, sino en cuestiones de pertenencia, ¿no? De esto de las familias, lo tradicional y demás. Inclusive en la época de generaciones anteriores era como, no digo que ahora no lo sea, pero que estaba como hipervalorado el tema de lo profesional. Si eras un profesional eras, no sé, qué sé yo, el profesional, como re el importante. apellido de... Exacto, y ahora sos un profesional. Exacto. Más, y a veces gana nada. O sea, en realidad, hoy en día esto no hace al valor de la persona. Gracias. Pero en momentos previos de nuestros padres esto pasaba, ¿no? Como que le daba una identidad y un valor a la persona el ser profesional. Ahora le da un conocimiento, no es un valor. Bueno, hay una evolución entonces visible. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Como la traba está en esto que va como evolucionando y nos vamos igualando en humanidad. El que se sigue quedando con la corbata, se olvida de las manos, empieza a quedar como esto de nuestros viejos no se preguntaban qué te tragaste, qué se comió, nos lo estamos preguntando nosotros. O sea que en algún punto hay una evolución donde tiene que ver con igualar humanidades y que la profesión no sea más que lo que se necesita en el caso de la elección para vivir económicamente. Pero yo rescato esto, el decir qué te comiste de nuestra generación está buenísimo, porque significa decir voy a por tu humanidad y no por tu... Exacto, o sea, sos mucho más que
es ir a buscar eso. Una profesión, que no digo que la profesión no sea, pero es una partecita, y que cuando es más de lo mismo lo que hace es rigidizarse, o sea, porque uno, o sea, si uno en lo profesional está seguro y es confiado o tiene confianza en lo que hace, ¿para qué seguir como adquiriendo más confianza en lo mismo? O sea, en realidad lo que tenemos que experimentar es lo diferente, lo que nos lleva a descubrir cosas nuevas y partes nuevas nuestras, no lo mismo. Y ahí está la cuestión de empezar a vivir, porque cuando yo empiezo a descubrir o a querer descubrir partes nuevas que me obliga a salir de lo que es un terreno seguro, primero tengo que transitar el miedo, ¿sí? A lo desconocido, y después descubro que soy mucho más allá, como empiezo a descubrir en otros mundos más partes mías. ¿Sabes qué tengo ganas de que hablemos en algún momento? Me vas a preguntar qué tiene que ver con qué, pero tiene que ver con sobrevivir y vivir, de los rencores familiares en una sociedad como la nuestra. Esto de heredar el rencor de lo que le ha pasado a nuestros viejos o a nuestros abuelos, que tiene que ver con esto de la familia, los apellidos y el linaje y todo esto, y heredar un rencor que cuando 2 generaciones o 3 generaciones después se encuentran, no sienten eso. Sin embargo, si es bajada la línea de que eso se debe mantener, te encontrás con la humanidad de la otra persona que es parecida a la tuya, pero te divide un sentimiento que no es de esta generación, es muy anterior, ¿no? Y esto en Chacabuco se perpetúa y te aleja de personas que tienen una humanidad muy parecida a la tuya por algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Y hay gente que lo está rompiendo a eso. Me gustaría que hablemos en algún momento. Dale. Sí. Bueno, también tiene que ver con esto, o sea, poder ver que uno puede ser miembro de una familia, pero no tiene por qué responder a todo ese al código familiar, ¿no? Tiene que ver con poder uno hacer la propia experiencia y salirse de ciertos códigos. En ciertas familias salirse de ciertos códigos, podemos decir, de rencor con otras personas, sería como una traición. Podría ser pensado como una traición. En cambio, para la persona que sale de ese código, puede sentirlo como una evolución, ¿no? Pero eso te iba a decir, es ir hacia adelante. Exacto, porque es ver más allá de un apellido, más allá de una persona que alguna vez hizo mal, más allá de, ¿no? Ver una humanidad, digamos. Había algo que leía en relación a este tema que me parecía re interesante y a mí me disparó un montón, bastantes cosas, que tiene que ver con la normalidad. Y en un momento decía, bueno, no quiero... no lo digo en primera persona, pero es un poco así. En realidad no quiero en la vida ser normal, lo que quiero es ser natural. ¿Sí? Y a mí me gustó cuando lo leí, porque tiene que ver con que lo normal lo define cada uno, cada sociedad, cada familia, cada cultura, cada individuo. Entonces, ¿qué es normal para vos? A lo mejor no es lo mismo que para mí, entonces no quiere decir que porque no sea para mí normal lo tuyo, ya empieza a ser patológico. Total. En cambio, lo natural es como poder seguir mi naturaleza. Es esta nena que te contaba hoy que decía, necesito bañarme por fuera y llorar para limpiarme por dentro, es que pueda seguir esa naturaleza y que nadie le diga, no llores. Bañate. Bañate y no llores. Claro. O sea, bañate porque tenés que ser limpia y no llores porque no tenés que sentir. O sea, poder seguir la propia naturaleza y fluir con esa naturaleza. Esto es lo natural. Entonces, nada, estaría buenísimo que los códigos psicopatológicos respondan a esto, ¿no? Y también padres muy valientes que se animen a criar a los hijos para que sean naturales y, como alguna vez hablamos con Rita, fortalecerlos para que en lo que no se suponga normal dentro de la sociedad, ellos lo puedan sostener y no decirles encajá para no sufrir.
porque el encajar para no sufrir nos ha hecho sufrir mucho. Entonces me parece que fortalecerlos para poder no encajar en un montón de cosas y seguir siendo es la mejor herramienta que le podemos dar. Es como volver a esto, o sea, decir, dejar de lado, o sea, hacer a un lado el concepto de normalidad, porque si yo supongo normalidad y un suponer de una patología, y las patologías también se van viendo en función a las sociedades, no es lo mismo en esta sociedad lo que es considerado patológico que en otra ciudad o en otro país. ¿Sabes lo que dijo la antropóloga Maricel Pellegrini en una entrevista que le hicimos? No la vi. Que nos enfermamos de lo que la sociedad nos dice que nos tenemos que enfermar. Claro, bueno, no es casual en esta sociedad y bueno, esto lo hemos hablado, o trastornos de ansiedad, el pánico es sobrediagnosticado, la fibromialgia es sobrediagnosticada, el ADD, que es el déficit de atención e hiperactividad en chicos, es sobrediagnosticado y le dan Ritalina a todos los chicos. ¿Qué dije? Ritalina. Ah, no, pero no. Es bueno Ritalina. Entonces, también es esto, es empezar a naturalizar los procesos, que en realidad es lo que hacemos en los micros, me parece, es lo que hacemos continuamente cuando legalizamos la posibilidad de sentir, ¿no? Y que no está mal lo que estamos haciendo. Empezar a naturalizar. Licenciada, nos escuchamos el miércoles que viene. Ok. Muchas gracias. Tocaron el timbre, creo que viene Juan Carlos de Luigi a hablar de nada más ni nada menos que de la guerra de Malvinas, y me parece que se va a quedar sola Rita Luis entrevistando. Dale. Yo pensé que... Humanitos Incompletos. Un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa. Sin máscaras. Una declaración de principios. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo.